Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a esta serie de videos donde estamos repasando juntos conceptos aprendidos durante el secundario en lo que refiere a matemática. En el día de hoy veremos la operación logaritmo, su definición y algunas propiedades. Muy bien, comencemos. El logaritmo es una operación matemática que se expresa así: logaritmo en base a del argumento b es igual a un número x si y solo si la base a elevada a ese número x me devuelve como resultado el argumento b. O sea, a es la base del logaritmo, b es el argumento, o sea, el número al cual le aplicamos la operación logaritmo en base a, y x es el resultado o el logaritmo propiamente dicho. Es el logaritmo del argumento o número b en base a. La base a tiene que ser siempre mayor que 0 y tiene que ser siempre distinta de 1. O sea, no existe el logaritmo en base 1. Y el argumento tiene que ser siempre un número positivo, o sea, un número mayor que 0. ¿De acuerdo? Bien. Algunas consideraciones. Si nosotros vemos logaritmo y no está indicada claramente cuál es la base, esto significa logaritmo en base 10, que es uno de los logaritmos más comunes. De hecho, las calculadoras que no son científicas, la mayoría trabajan con logaritmo en base 10 y la simbología de la tecla que representa esa operación es esta, log. O sea, cada vez que veamos log sin la base explícita, significa que estamos trabajando en base 10. Y el otro logaritmo especial es el denominado logaritmo natural o logaritmo neperiano, que es el logaritmo en base e. E es una constante matemática muy importante, es un número irracional, como hemos visto en algún video de conjuntos numéricos, lo cual significa que tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Ese número e lo van a ver más adelante en cálculo y lo van a ver mucho a lo largo de toda la carrera de ingeniería, porque es un número muy utilizado. Es tan importante que por allí encontré una frase que me ayuda mnemotécnicamente a recordar las cifras o las primeras cifras de este número. Esa frase dice así: el trabajo y esfuerzo de recordar e revuelve el estómago. Entonces tenemos 2 letras, 2, 4, 6, 7 letras, 1 letra, 2, 4, 6, 8 letras, 2 letras, 2, 4, 6, 8 letras. Acá vendría un 1, 2, 4, 6, 8 letras, vendría un 8, 2, 2, 4, 6, 8. O sea que, si yo me acuerdo de esta frasecita, en ese orden y de memoria y así como está, puedo recordar las primeras 2, 4, 6, 8, 9 cifras decimales del número e, de una forma relativamente sencilla. Espero que les sirva el dato. A mí me sirvió. Vamos a ver ahora algunas propiedades de los logaritmos. La primera propiedad que vamos a ver es la propiedad del logaritmo de la unidad. El logaritmo en base a de 1, ¿a cuánto será igual? ¿Se acuerdan de las propiedades de la potencia?
todo número elevado a ¿qué número me daba 1? Bien, todo número elevado a la 0 me da 1. Entonces, el logaritmo en base a de 1 siempre va a ser igual a 0, ya que a no puede ser 0, porque es mayor que 0. Entonces, evito la indeterminación 0 elevado a la 0. Y a elevado a la 0 siempre me va a dar 1. ¿Está? Entonces, el logaritmo en base a, en cualquier base del número 1, siempre va a ser igual a 0. Otra propiedad. El logaritmo en base a de ¿a cuánto será igual? ¿A qué número yo tengo que elevar la base para que me dé ella misma? Bien, a 1. Entonces, el logaritmo en base a de la misma base a es igual a 1. Por definición, ese número es aquel al que yo tengo que elevar la base para que me dé el argumento. En este caso, base y argumento son el mismo número, por lo tanto, la respuesta es 1. Perfecto. El logaritmo del producto. Logaritmo de, en base a, vamos a poner aquí otra letra, x por y, es igual. Y fíjense acá que el logaritmo no es distributivo respecto al producto. Ojo, cuando yo tengo el logaritmo de un producto, eso se puede resolver haciendo la suma de los logaritmos en la misma base a de cada uno de los factores. O sea, logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. ¿De acuerdo? Tengan cuidado acá que el logaritmo en base a de un producto no es distributivo respecto al producto, sino que se convierte en la suma de los logaritmos en la misma base de los factores involucrados en el producto. También tengan en cuenta lo siguiente: la propiedad está enunciada de izquierda a derecha, pero el camino inverso también es válido. O sea, si yo tengo en un ejercicio este planteo y las dos bases son las mismas, ojo ahí, posiblemente me sirva transformar esta expresión a una expresión así. Después vamos a ver algunos ejercicios como para que veamos cómo se aplican estas propiedades y cuándo me conviene aplicarla de allá para acá o de acá para allá. ¿De acuerdo? Por lo pronto quiero que tengan presente siempre que si bien la propiedad se plantea en un sentido, yo la puedo aplicar en el sentido que me convenga en cada ejercicio. De hecho, por ahí si tengo el número 1 dando vueltas en algún ejercicio y me sirve, lo puedo expresar como logaritmo en base a de a, siendo a cualquier número, cualquier base. ¿De acuerdo? Bien. Siguiendo con esta propiedad, tenemos otra parecida que es el logaritmo del cociente ahora, el logaritmo en base a, del cociente x sobre y, va a ser igual al logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Es parecida a esta propiedad, solamente que al estar dividiendo x e y, en vez de transformarse en una suma, se transforma en una resta. Una vez más, el planteo de esta propiedad se puede utilizar en el sentido inverso. Y de hecho se puede utilizar combinada con esta, como vamos a ver en unos ejercicios luego. Otra propiedad. El logaritmo en base a de x elevado a la potencia z, o sea, el logaritmo en base a de todo esto, donde todo eso es una potencia, es igual al exponente z que baja multiplicando al logaritmo en base a de la base de esa potencia. Este paréntesis no es necesario, lo pongo solamente para hacer alusión a esto, para que noten que ese exponente que estaba allí salió afuera y multiplica el logaritmo en la misma base de la base de esa potencia. Esta expresión logaritmo en base a de x entre paréntesis
es equivalente a esta donde x no está entre paréntesis. La puse entre paréntesis por lo que dije. Acá queda claro que el logaritmo en base a se aplica a la variable x sola. Acá tiene que quedar claro que el logaritmo en base a se aplica a x elevado a la z. O sea, se aplica a todo lo que está entre paréntesis. Ojo, que el logaritmo en base a no es un número en sí. O sea, acá no hay una multiplicación, sino que es una forma de representar una función matemática, una operación matemática a un argumento. Ese argumento b puede ser cualquier expresión. De hecho, en los ejercicios que van a ver seguramente, ese argumento es una expresión más complicada que la simplificación que hacemos a la hora de presentar las propiedades. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver otra propiedad. El logaritmo en base a de la raíz zésima de x es igual a 1 sobre z por el logaritmo en base a de x. Una vez más, acá hubiese podido poner el paréntesis, no lo puse a propósito para que vean que esta expresión y esta son equivalentes, o sea, esta parte y esta parte es lo mismo. ¿Qué hice en esta propiedad? La raíz zésima de x la saqué afuera como 1 sobre z, o sea, el índice z pasa a multiplicar al logaritmo en base a de x, pero como la fracción 1 sobre z. Si se acuerdan de las propiedades de las potencias, la explicación de esta propiedad se basa en esta propiedad, previamente transformando la expresión raíz zésima de x a x a la 1 sobre z. ¿Se acuerdan de esta propiedad? Expresábamos raíces como potencias con exponente fraccionario. Este número es el exponente de acá, que es 1, por eso no lo escribí, y z es el índice de la raíz. Si yo planteo esta igualdad, esto lo puedo expresar como logaritmo en base a de x a la 1 sobre z, que estaría reemplazando al exponente z de esta propiedad, y luego el 1 sobre z, que era el exponente z en esta propiedad, sale como factor que multiplica el logaritmo en base a de x. ¿Se entiende? Bien. Voy a borrar acá. Sigo con otra propiedad. Esta propiedad se llama propiedad del cambio de base. Es importante para cuando yo no tengo una calculadora científica que me calcula logaritmos en cualquier base. La mayoría de las calculadoras científicas estándar te calculan el logaritmo en base 10 o el logaritmo natural, ¿sí? Pero si yo tengo un ejercicio donde tengo que calcular el logaritmo en base 5, en base 7, en base 11 o en cualquier número distinto a 10 o al número e, uso la propiedad que vamos a ver ahora. El logaritmo en base b de x es igual al logaritmo en base a de ese argumento x dividido al logaritmo en base a de la base original b. Noten lo siguiente. Esta base a podría ser 10 o e, o sea, la base de la calculadora que yo tengo, la base en la cual la calculadora que yo tengo me permite trabajar. Esta base b, un número que yo no puedo calcular el logaritmo en ese número. Entonces, si tengo el logaritmo en una base que no puedo calcular con alguna herramienta de un argumento x, lo que puedo hacer es calcular el logaritmo en la base que sí puedo, o sea que tengo una calculadora o una herramienta que me lo permite, de ese argumento x, y dividirlo por el logaritmo en esa base que sí puedo calcular
de la base original b. ¿De acuerdo? Esta es la utilización práctica de esta propiedad del cambio de base. En los ejercicios que les vamos a dar o que van a encontrar, ustedes por ahí van a tener alguna expresión así que van a tener que aplicar de forma inversa o ver cómo les conviene cambiar esa base para poder avanzar en el ejercicio. ¿De acuerdo? Bien. Otra propiedad. El número a elevado al logaritmo en base a, o sea, en la misma base que el número que estoy utilizando como base de esta potencia, del argumento x es igual a x. Repito, a elevado al logaritmo en base a de x es igual a x. Un ejemplo de esto sería 7 elevado al logaritmo en base 7 de 25, que así parece un lío. ¿Esto cuánto es? Perfecto, 25. ¿Por qué? Porque este 7 me está representando a la a de la fórmula y el x, el argumento x, es 25. ¿Se ve? Muy bien. La demostración de esta propiedad la podemos hacer sencillamente aplicando la definición del logaritmo. Decimos el logaritmo en base a de x es igual a b si y solo si la base a elevado al número b es igual a x. Si prestan atención acá, yo usé otras letras distintas, en realidad las invertí para usar la definición, para hacer la definición del logaritmo que escribí acá, distinto a lo que escribí acá. ¿Está bien eso o está mal? Está bien mientras yo en esta expresión el número o la letra que elija para poner acá como argumento sea el mismo que la letra que elija para poner acá, está bien. Fíjense que acá el argumento se llamaba b y la base elevado al resultado de x me daba b. Acá el argumento se llama x, la base sigue siendo a, entonces a elevado al resultado b ahora me da el argumento x. ¿Se ve? O sea, no importa si yo pongo a, x, b, c, z, i, las letras que yo quiera, mientras las tres letras involucradas de este lado sean las mismas y en el orden correspondiente del otro lado, mientras yo mantenga la consistencia acá, está bien la definición. ¿De acuerdo? Bien, volviendo a la demostración esta, partiendo de la definición del logaritmo, si yo escribo lo que tengo acá, a elevado al logaritmo en base a de x, ¿sí? El logaritmo en base a de x por la definición, usando esta igualdad de acá, lo puedo reemplazar por b. O sea, todo esto, que es esto, lo puedo reemplazar por b. ¿Me siguen? Y a su vez, a la b es igual a x, usando esta parte de la definición. Por transitividad, o sea, por propiedad transitiva, la cual dice que si algo es igual a otra cosa y esta cosa es igual a una tercera cosa, la primera cosa va a ser igual a la tercera. Por lo tanto, si esto es igual a la b y a la b es igual a x, a elevado al logaritmo en base a de x será igual a x, que es lo que dice la propiedad. Entonces, así demuestro esta propiedad. Cada propiedad tiene su demostración, de hecho nosotros las damos como ciertas y no hace falta que las sepamos a las demostraciones. Yo acá elegí demostrar esta propiedad para ver cómo, aplicando la definición del logaritmo, yo lo puedo demostrar. De hecho, la persona que haya inventado esta propiedad posiblemente se haya basado en esto para desarrollarla. Y ahí volvemos a lo que llamamos aprendizaje significativo. Partiendo de un concepto que ya tenemos asimilado, vamos creando nuevos conceptos. Estos nuevos conceptos simplifican el trabajo o no simplifican el trabajo para futuro. O sea, aplicando esta propiedad, como vimos recién en el ejemplo, donde había una base 7 o 7 elevado al logaritmo en base 7 de 25,
Si yo no tuviese esta propiedad, resolver ese ejercicio sería un poquito más complejo. No mucho más complejo, pero me llevaría algunos pasos más. Ahora, si yo me aprendo esta propiedad y la sé y la aplico, ese ejercicio se resuelve casi automáticamente. Se resuelve solo con el hecho de aplicar esa propiedad que aprendimos recién. ¿De acuerdo? Tenemos una propiedad más y luego vamos a ver una serie de ejercicios de aplicación. Esta propiedad dice lo siguiente. Si yo tengo el logaritmo en base a de y, que es igual al logaritmo en base a de x, entonces puedo decir que y es igual a x. O sea, si yo tengo que el logaritmo en una base de un número, de un argumento, es igual al logaritmo en la misma base de otro argumento, ambos argumentos son iguales. Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo en base 2 de x es igual al logaritmo en base 2 de 4, ¿qué puedo decir acá entonces? ¿Cuánto vale x? Muy bien, x vale 4. ¿Sí? X estaría reemplazando a ese argumento y el 4 estaría reemplazando al x de la propiedad. Entonces, este x es igual a 4. ¿Se ve cómo se aplica? Bien, vamos a hacer ahora una serie de ejercicios. Bien, vamos a resolver 3 ejercicios para ver cómo aplicar las propiedades y la definición del logaritmo a la hora de resolver los mismos. Empecemos con esta aquí. E elevado a la menos un medio del logaritmo de x. ¿Qué les parece que puedo hacer allí? Fíjense que de entrada yo no tengo ninguna propiedad, repasen las propiedades que vimos, que me diga la base elevado a un producto de factores. ¿Sí? Pero hay una propiedad que me hablaba de que el logaritmo en cualquier base de un número elevado a otro es igual al producto del exponente por el logaritmo en esa base de ese número. ¿Se acuerdan? El logaritmo de la potencia. Yo acá voy a aplicar, como decía cuando veíamos las propiedades, esa propiedad, pero en el camino inverso. O sea, acá ya la tengo resuelta, y van a ver ahora cuando la escriba, voy a pasar este menos un medio como exponente de x a la menos un medio. Esto es, e elevado a el logaritmo natural, o sea, en base e, de x elevado a la menos un medio. ¿Se ve lo que hice? Apliqué la propiedad que teníamos del logaritmo de una potencia, es el exponente menos un medio en este caso, multiplicado por el logaritmo en esa base de la base de la potencia. Nada más que lo apliqué en el sentido inverso. Para este ejercicio me conviene aplicarlo así. Ahora bien, he transformado esta expresión en otra equivalente donde puedo aplicar otra propiedad. Esa propiedad que decía a elevado al logaritmo en base a de x es igual a x. ¿Se acuerdan? Nada más que ahora mi x es este x a la menos un medio. ¿Me siguen? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? La base a elevado al logaritmo en base a de una expresión es igual a esa expresión. X a la menos un medio. ¿De acuerdo? X a la menos un medio, ¿a qué es igual? A 1 sobre x todo a la un medio. Porque tengo una potencia con exponente negativo. La base se invierte, la base de esa potencia se invierte. Lo puedo dejar ahí al resultado, como a mí me gusta, o bien podrían expresarlo así como raíz cuadrada de 1 sobre x. Ahí termina el ejercicio. ¿Se ve? ¿Qué hice? Apliqué una propiedad acá
apliqué otra propiedad acá, apliqué el concepto de potencia con exponente negativo y aquí apliqué el concepto de potencia con exponente fraccionario. O sea, puras propiedades que ya hemos visto, incluso a lo largo de esta serie de videos que venimos dando. ¿De acuerdo? Veamos ahora este ejercicio. Dice el logaritmo en base 5 de 0,04. Tengan en cuenta un tip. Cada vez que aparezca un ejercicio donde esté involucrado el logaritmo en alguna base, es muy probable que los números que estén dando vueltas por allí sean potencias de esa base. O sea, a la hora de hacer ejercicios de este tipo, donde pretendemos que ustedes practiquen con las propiedades que fuimos viendo. En la vida real es más difícil, pero acá, cuando queremos que se familiaricen con las propiedades y que hagan ejercicios, la mayoría de los ejercicios van a tener, de forma encubierta tal vez, como es este caso, potencias que son potencias de las mismas bases que están dando vuelta con los logaritmos. ¿Qué les quiero decir? Que en este caso seguramente este 0,04 sea una potencia escondida, encubierta de 5. Si aquí hubiese figurado 25, es más fácil de ver. 5 por 5 es 25, o sea que 25 es igual a 5 al cuadrado. Si hubiese estado 125, el 125 es 5 al cubo, ¿sí? Pero acá, 0,04, ¿qué potencia de 5 será? Miren acá lo siguiente, si yo tengo, por ejemplo, 1 sobre 5, esto me da 0,2. Ahí nos estamos acercando a lo que estamos buscando. Si yo a 0,2 lo multiplico por 0,2, ¿cuánto me da? 0,04. O sea que 0,2 es 1 sobre 5 por 1 sobre 5, es el 0,04 que yo estoy buscando, y 1 sobre 5 por 1 sobre 5 es 1 sobre 5 al cuadrado. O sea, multiplicábamos linealmente, ¿se acuerdan? Cuando trabajamos con fracciones. Esto, 1 sobre 5 al cuadrado, lo puedo escribir como 5 a la menos 2. De nuevo, tengo el concepto de potencia con exponente negativo, la base se invierte, y también tengo acá aplicada intrínsecamente la propiedad distributiva de la potencia respecto al cociente. Yo lo que hice antes de hacer este paso, mentalmente no lo escribí, es haber escrito en mi mente 1/5 elevado a la 2. Y luego invertí la base, 5 sobre 1 a la menos 2. ¿Se ve? Perfecto. Habiendo hecho ese cálculo auxiliar, ahora sé que el logaritmo en base 5 del 0,04 es lo mismo que el logaritmo en base 5 de 5 elevado a la menos 2. Esa es la parte difícil del ejercicio, difícil entre comillas, donde yo tengo que pensar y buscarle la vuelta para ver qué propiedad puedo aplicar. Obviamente, cuanto más veces uno hace ejercicios, cuanto más ejercicios hacemos de un tema, estas cosas se vuelven cada vez más sencillas. De hecho, esta fue la primera vez que ustedes vieron, entiendo, el 0,04. Cada vez que vean el 0,04 donde esté un logaritmo en base 5 aplicado, no lo van a volver a calcular así o van a volver a trabarse ahí. Van automáticamente a poner 5 a la menos 2. Y cada vez que vean una expresión similar, van a hacer este proceso que hicimos acá mucho más rápido que hoy. O sea, lo van a hacer mentalmente y les va a salir. Y esto a medida que vayan practicando, cada vez se hace más sencillo. Justamente esa es la idea. Tenemos que ver teoría, hacer ejercicios, repasar la teoría, hacer más ejercicios, repasar la teoría y hacer más ejercicios continuamente. De esa forma es como ustedes van a solidificar bien los conceptos matemáticos necesarios para continuar aprendiendo. ¿De acuerdo? Bien, habiendo transformado esta expresión en esta, ahora solamente resta aplicar una de las propiedades que vimos hoy. ¿Cuál es esa propiedad? Bien, la propiedad del logaritmo de una potencia, donde tengo que el exponente baja a multiplicar al logaritmo en la misma base de la base de la potencia, de la potencia que estaba como argumento.
menos 2 por el logaritmo en base 5 de 5. Por último, la propiedad que aplico es la propiedad del logaritmo de la base. El logaritmo en base a de a es igual a 1, lo vimos hoy como primera o segunda propiedad. Entonces esto me queda menos 2 por 1, que es lo mismo que menos 2. Y ahí termina mi ejercicio. El logaritmo en base 5 de 0,04 es igual a menos 2. ¿De acuerdo? Bien. Por último, tratemos de resolver este ejercicio. El logaritmo en base 2 de 6 más 1 menos el logaritmo en base 2 de 3. ¿Cuánto me da? Una vez más, tengo que ver qué datos tengo y qué propiedades puedo aplicar para simplificar esta expresión. Noten que acá yo tengo dos logaritmos en base 2 y un número entero que está allí sin ser afectado por un logaritmo. Ahora, recuerden lo que les decíamos hoy, lo que les decía hoy. Cuando yo tengo una propiedad expresada de izquierda a derecha, la puedo usar así o la puedo usar de derecha a izquierda, es lo mismo. Hay una propiedad que a la derecha termina con un 1. ¿Se acuerdan cuál es? Bien, la que vimos recién acá. Esta. El logaritmo de la base es igual a 1. Entonces, este 1, ¿por qué les parece que lo podemos cambiar? Para que en esta expresión queden tres logaritmos en la misma base. Perfecto. Por el logaritmo en base 2 de 2. El logaritmo en base 2 de 2 es 1. Y acá pareciese que yo estoy complicando el ejercicio. Pero no, fíjense. Ahora yo tengo una expresión donde tengo tres logaritmos en la misma base, sumando o restando. También vimos hoy que cuando yo tengo el logaritmo de un producto, eso se transforma en el logaritmo en la misma base de la suma de los factores involucrados en el producto. Y que cuando tengo el logaritmo de un cociente, eso se transforma en la resta del logaritmo en una base del numerador menos el logaritmo en esa base del denominador. ¿Se acuerdan? Aplicando esas dos propiedades en un solo paso, porque me queda poco espacio en el pizarrón, fíjense lo que voy a hacer. Todo esto es igual al logaritmo en la base 2 ¿de qué? Del producto 6 y 2, que son los factores que acá aparecen aplicados al logaritmo, afectados al logaritmo sumándose, y el cociente 3. Si yo tengo que aplicar la propiedad que vimos hoy, de acá hacia acá, me va a quedar igual. O sea, tengo el logaritmo de un producto primero, entonces esto sería el logaritmo en base 2 de 6, más el logaritmo en base 2 de 2, que es esta parte, dividido 3, todo afectado por el logaritmo. Esto me quedaría entonces el logaritmo de lo de arriba, menos logaritmo en base 2 de 3. O sea, esto acá. ¿Se entendió? Repásenlo despacito, acá yo hice dos pasos juntos. Apliqué las dos propiedades juntas en un único paso. Cosa que ustedes van a hacer a partir de ahora cuando se familiaricen con el uso de esas propiedades. Pero la primera vez tal vez cueste verlo. Entonces allí vayan haciéndolo paso a paso. Y siempre recuerden poner los paréntesis que hagan falta para indicarnos qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que tengo que hacer, en qué orden, perdón. Bien. Por último, 6 por 2, 12, dividido 3 es 4. O sea que acá me queda que esto es igual al logaritmo en base 2 de 4. Aplicando la definición del logaritmo, el logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2. Otra forma de resolver el logaritmo en base 2 de 4 es expresar el 4 como 2 al cuadrado, bajar el 2
que está como exponente, y me quedaría 2 por el logaritmo en base 2 de 2. El logaritmo en base 2 de 2 es 1, me queda 2 por 1, 2. Esta es la respuesta final entonces. Bien, espero haber sido claro en este video. Tienen mucho para repasar y mucho para aprender de a poquito. Vuelvan a verlo si no lo entendieron. Fíjense si queda alguna duda. Y por favor, si tienen alguna duda, déjenmela saber en los comentarios del video. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.